Así que ese espíritu de miedo a la muerte o del temor a la muerte se le va hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que tome su Biblia y haga esta poderosa declaración conmigo. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. En esta mañana la voy a escuchar. En esta mañana la voy a recibir. En esta mañana la voy a obedecer. Y al salir de este lugar, seré cabeza y no cola. Estaré encima y no debajo. Seré abundante y no escaso. Esta es mi fe. Yo lo creo. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar este gran reto leyendo Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55. Así que no sé si lo tenemos allá atrás para que algunos de los que no trajeron su Biblia 15, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55. Gloria al Señor. Yo no sé si a alguno le intriga esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la, vamos, diga, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos creen que tienen la victoria en Cristo? Míreme para acá unos segundos. Cuando usted oye la palabra muerte, algunos yo sé que se le erizan los pelos, porque es algo que realmente nos confronta mucho. ¿Sí o no? Todos hemos perdido un ser querido. Hemos vivido esa experiencia y esto es lo que más que todo me ha llevado a tratar de darle a la iglesia una revelación, una palabra, una enseñanza que no se da, no se explica, porque cuando cuando pasan cosas raras en la vida, lo único, el consuelo que le das a la persona es, bueno, el Señor sabe. ¿Ha escuchado esa frase? El Señor sabe por qué lo hizo. ¿Usted cree que eso es convincente? ¿Usted cree que eso es el corazón? Señor sabe, ¿qué sabe? Señor, lo que no sabe entonces es el dolor que yo tengo. Entonces, ¿qué es eso de dejar ese espacio abierto, de no dar, de no explicar o de no entender qué es lo que pasa? Y cada vez más vemos creyentes con temor a la muerte. Quizás porque no estamos tan seguros de qué es lo que hay después. Dice, ¿y si no es? Y si sí, pero ¿y si no? ¿Qué realmente pasa? ¿Cuántas personas a veces no pasan un luto extremadamente largo? Porque no han entendido el concepto de la muerte. Y dice la palabra de Dios, oh, ¿dónde está la muerte? Tu aguijón, ¿por qué? Porque el Señor venció. Por ahí quiero que usted me entienda esto. El Señor venció la muerte. Y acabamos de salir de la Pascua y hemos creído que Cristo resucitó y resucitó venciendo, vamos, diga, venciendo la muerte. Hace años atrás, hace quizás, vamos a hablar casi unos 20 años, así que no hace ni 2 ni 3. No sé si algunos recuerdan aquellas famosas revisticas que se llamaban Selecciones.
Sí se recuerdan. Hermosas revistas, ¿verdad? Hermosas. Yo era fanático de esas revistas. Leo una historia muy curiosa de un neurocirujano. Perdone que hay muchas explicaciones que no voy a poder dar hoy. Será la próxima vaya usted a saber hasta dónde vamos a llegar. Así que tenga paciencia porque voy a ir en un orden cronológico para entender algo tan profundo, ¿verdad? Leo esta historia y cuenta este señor que cuando él hace esta gran cirugía tiene que parar todo el organismo. Incluso tuvo que provocar un paro y demás. Fue algo que duró muchas horas, toda esta cirugía. Pero para sorpresa suya, cuando termina aquella señora la cirugía y vuelve en sí, le comenta todo lo que había experimentado. Para sorpresa de este neurocirujano, aquella señora le comentó todo lo que habían hablado en la operación, todos los chistes, los movimientos, todo lo que había sucedido en aquel salón. El hombre no lo podía entender. Trató de darle explicación científica, neurológica, estados de levitación, todo lo que se podía científicamente explicar. Pero no era así, porque ella dijo que en el momento ella sintió que se desprendió del cuerpo y se puso detrás del cirujano y desde allí ella vio todo lo que hicieron en su cuerpo. Pudo ver, escuchar y estar atento a todo lo que estaba pasando. Atrápeme esto. Cuando ese hombre escuchó todo aquello y que se dio cuenta que no había alguna forma humana de explicar esto, se dio cuenta que era algo espiritual. Y entendió que existía un alma. Y este hombre, yo recomiendo este libro que a mí me gustó mucho. No es un libro cristiano, no es cristiano, ni el hombre es cristiano, ni nada. Se llama Vida después de la vida. Y él termina el libro diciendo, bueno, yo no sé si hay un cielo o hay un infierno, no sé a dónde vamos, pero de algo estoy seguro y es que hay vida después de la vida. Se dedicó a hacer este tipo de estudio, a buscar todo este tipo de casos y archivó una gran cantidad de cosas que hoy él defiende con una vehemencia y las demuestra, y hay muchos doctores y mucha gente ya involucrada en esto que ya reconocen que usted realmente no muere, que la muerte como tal ya no existe, sino que es otro estado de vida. Dile que está a tu lado, pero la Biblia lo dice. Vamos, denle un codazo y dile, pero es que la Biblia lo dice. Aleluya. Así que quiero comenzar explicando esto, que no solamente yo vengo a dar una teoría acá bíblica o religiosa, vengo a decir también lo que científicos y gente han concluido. Así que si usted no acaba de creer que realmente hay vida después que usted termina de vivir, entonces usted está metido en un problema de la fe. Así que dile al Señor hoy, Señor, aumenta mi fe. Algunos dicen, ay Dios mío, cuando me está llegando la pelona, se me eriza los pelos el pensar. Y algunos cuando ya van entrando en cierta edad, como que ese tema a lo mejor hoy dicen, yo quiero que me hablen de vida, pero no de muerte. Dile que está a tu lado, eso no es un problema. Dice, no le coja miedo a esto, que eso, ese no es un problema para hombres y mujeres de Dios. Amén. Veamos el Salmo 116, versículo 15. Prepárese y aguántese de allí de su silla porque vamos a comenzar a despegar. ¿Tenemos el Salmo, hijo? Salmo 116. Si no lo leo porque tenemos unos cuantos textos hoy. Tenemos que estar ahí al día. Salmo 116, versículo 15. Bendito sea Dios. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. ¿Qué dice ahí? Estimada. ¿Usted puede entender eso? Estimado. Es como que el Señor le da alegría y gozo la muerte de su santo. A nosotros nos da tristeza y al Señor le da gozo.
le da alegría la muerte de sus santos. Por eso tenemos que entender qué realmente significa la muerte, porque si al Señor le da alegría, hay algo que quizás nosotros no hemos todavía entendido. Ahora, vayamos a Eclesiastés capítulo 3, porque hay algo que al Señor le gusta. Entonces yo tengo que entender, porque cuando hablamos de la muerte, el creyente, la persona, el cristiano, no acaba todavía de asimilar esto y le cuesta trabajo entenderlo, ¿sí o no? Mire para acá. Dice, mejor, Eclesiastés 3:11, dice, bueno, aquí está el texto, por favor. Parece ser que el que lo dio mal fui yo. Dice, ¿sí está bien? Sí, ese sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ya ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta... Escúcheme bien. Primer principio, ¿por qué usted y yo no entendemos el concepto de muerte? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Primero, usted no fue diseñado desde la eternidad para morir. Dios creó al hombre para vivir eternamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted y yo no fuimos diseñados para entender que un día tenemos que irnos de la tierra. Eso todavía a causa del pecado, pues viene todo esto que hoy conocemos como muerte, porque esto es consecuencia, ¿verdad?, del pecado, de la maldad del hombre. Pero nosotros, dice la palabra, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y dice, sin que nosotros podamos entender o alcanzar a entender, dice, la obra de Dios que ha hecho del principio hasta el final. Segundo principio, usted tiene que entender que Dios hizo cosas desde antes que usted naciera. Dice la palabra de Dios que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Así que la vida no lo toma por sorpresa. Hay cosas que usted está haciendo porque ya estaban destinadas para usted. ¿Sí o no? Así que esto tenemos que entender lo que Él ya hizo, la obra. No la está haciendo, Él ya la hizo. Él vio tu principio y vio también tu final. Ay, 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 ay. Alguien acá hoy se le va a abrir los ojos, le va a venir el 20 y se le va a ir todo el temor a esto. Gloria al Señor, aleluya. Así que vamos entendiendo, usted va entendiéndome esto. Yo quiero más que una aplicación, yo quiero que usted me reciba esto, se le revele esta gran verdad. Si usted entendiera que todo lo que el Señor ha hecho para usted desde el principio, cuando usted lee acerca de Cristo, dice que ya estaba destinado desde antes de la creación del mundo y ya todo estaba preparado. ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva en el huerto, cuando el Señor le habla a la serpiente, le dice la simiente de ella? Pero ¿cómo sabía? No, ya estaba destinado, que había alguien que iba a venir, que iba a aplastar, ya estaba, no fue que algo. No hay nada improvisado en el Señor. Así que por favor atrape esto. Ahora, quiero ir suave para que usted me lo reciba. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Mire esto.
Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué quiere decir este texto? Que no hay nadie que tenga control sobre la muerte. Nadie la puede controlar, ni las armas, ni nada. Porque aquí voy con el primer bombazo. Hay un día para todos. Escuche. Hay un día para todos. El día suyo ya el Señor lo conoce. Usted no se va a morir antes de ese día. Es ese día. Voy a poner un ejemplo. Marquito tuvo un accidente con su esposa, ¿verdad? ¿Cuántas personas mueren diario en accidentes? Todo el país, en el mundo. Tuviste un accidente, pero no. ¿Sabe por qué no moriste? Porque todavía no es tu día. Atrápeme esto. Escuche. Muchas veces nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué tal persona tuvo que morir? Y en verdad dígamelo. Dígamelo porque nos lo hemos preguntado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, Señor? Pero si él amaba, sí, pero si todavía era tan joven, ¿por qué le tocó partir? Comentaba la historia a un hermano y le comentaba que había un pastor, amigo, que un día llevó a sus hijos al parque y los estaba moviendo en unos avioncitos allá en Cuba que eran como metálicos, y empujándolos se desprende el avioncito, se rompe un tubo del avioncito y el niño se clava y se muere. ¿Qué explicación usted le puede dar a eso? ¿Cómo usted le dice al padre? ¿Ah? ¿Cómo usted puede decir, cómo le explicamos a alguien que un padre o una madre que tenemos acá, en la libertad, mija, usted que trabaja en un hospital, ¿cuántas personas no mueren a diario? Y va, sí, hija. Tantos jóvenes, ¿verdad? Y usted dice, ¿y por qué? Y qué doloroso, qué triste. Y es difícil llegar a decirle a los padres y convencerlos de esta experiencia. Pero no voy a ir lejos. Aquí tenemos a un papá extraordinario, Pedro, que hace unos años, ayer estaría su hijo cumpliendo años, ¿verdad? 35 me dijo. Él partió cuando tenía 19 años, su hijo. 29. Y murió en sus brazos, ¿verdad? Hoy él tiene una fundación y tiene un trabajo para trabajar con padres que han perdido hijos, ¿verdad? Y ahora él ayuda. Pero qué dolor profundo eso no causó en ti. Y preguntas, sobre todo preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste siendo tan joven? Porque lo lógico, y como decimos todo, es que los padres entierren a los hijos. ¿Sí o no? Pero cuando eso pasa al revés. ¿Qué tal cuando vemos casos así que nos impactan, nos llegan, o de repente, a veces no queremos, a veces vemos a los padres y que no, o ancianitos que no mueren? Y me voy a remontar con el permiso de Anita, pero tenemos a Anita, ¿verdad? Su mamá. ¿Cuánto tiempo lleva encamada? 4 años, en un estado vegetativo.
Y se ha orado para que se vaya con el Señor. ¿Cuántas veces? Años orando para que, y su hija pidiéndole al Señor para que, y no se va. ¿Cuántas personas se han ido en ese tiempo? Cualquier cantidad. Pero sin embargo, una persona que está en esa condición no se va. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque todavía no es su día. Cuando llega su día, como el texto que acabamos de leer, usted no se puede salvar de ninguna manera. Porque el Señor determinó que ese es. Así que lo primero que usted tiene que olvidarse es de ese miedo de vivir. Y si me pasa, no, a usted no le va a pasar nada hasta que llegue. ¿Cuántas personas cogieron COVID por muy fuerte que estaban de repente? Porque era. Sin embargo, a usted no le pasó nada porque no era. No era que usted era mejor que alguien. Es que no era su tiempo todavía, papá. Y cuando llegue el momento, aunque usted grite, aunque usted llore, aunque usted diga, Señor, no te lo lleve, papá, se tiene que ir. Escuche lo que le estoy diciendo. Señor, yo reprendo y que no se vaya. Cuando llega el momento, llegó el momento. Y hoy te lo vengo a decir, no para que estés triste, sino para que recibas gozo y paz. Y decir, Señor, gracias, gracias. ¿Usted está listo? ¿Usted vino a aprender de verdad? ¿Usted vino a aprender o usted vino aquí a verme a mí? Así que dale un codazo al que está a tu lado y dile, esto se está poniendo duro. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿El cuerpo para dónde va? Para la tierra. ¿Y el espíritu para dónde va? Para Dios que fue. Escúcheme bien, ser pensante que está aquí en esta mañana. Tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu. Y prepárate, aguántate ahí porque ahora te voy a tirar una dura. Cuando usted vino a la tierra, usted vino con un propósito de Dios. Usted no nace y Dios va haciendo tu camino. Escúcheme, Dios ya determinó tu vida en los cielos. Él ya destinó cómo tú ibas a vivir, en dónde ibas a nacer. Escúcheme bien esto, y tenemos mucha Biblia, y hoy no voy a terminar. Si a usted le interesa, usted viene la próxima semana y sigue aprendiendo. Porque esta niña me está poniendo un tiempo y me dijo, pastor, ya se le va a acabar el tiempo, ya. Escucha, usted en el cielo, antes de venir, el Señor ya sabía que su mamá y su papá, y el Señor escogió en qué familia usted iba a nacer. Escuche, lo curioso, para si usted no lo sabía, es que Dios entra en un acuerdo con el hombre. Ay, 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 ay. Usted debería recortar esto y hacer un show ahí y compartirlo en las redes sociales. Dios se pone de acuerdo con su espíritu antes de bajar a la tierra. Y le dice, usted va a nacer en tal lugar. Usted va a vivir en tal familia. Usted va a trabajar en esto. Usted va a vivir estas experiencias y va a regresar en tal fecha y bajo estas circunstancias. Y el espíritu se pone de acuerdo con Dios y viene a nacer a la tierra en un cuerpo. Hay un acuerdo entre Dios y usted.
Ay, pero es que yo no entiendo por qué tan trágico. Oye, eso no te toca a ti. Eso ya usted cuando vino aquí, usted se puso de acuerdo con Dios. ¿Cómo te tocaba partir incluso de esta tierra? Porque cuando llega el día, de la manera como es, eso a ti no te tiene que involucrar mucho ni hacerte muchas cosas en la cabeza. Lo importante es entender que ya usted se puso de acuerdo con Dios. Hay gente que se pregunta y dice, ¿y por qué a mí me tocó? Tú sabes que un cubano a veces se pregunta, ¿y por qué a mí me tocó nacer en Cuba? ¿Y por qué no nací en este país? En Europa, en un lugar fino. Tanto trabajo, tanta lucha. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me tocó vivir estas experiencias? Oye, ya eso estaba destinado. Ni te metas en eso. Ni te ponga que usted cuando vino a la tierra, usted aceptó todas las condiciones que papá Dios te puso para entrar en la tierra. Porque tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu que viene a cumplir propósitos en la tierra. Y de la forma como Él determinó que te tiene que sacar, eso ya está hecho. Y pueden ser millones de formas, millones de maneras. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que nosotros no nos queremos ir de la tierra. Pastor, ¿por qué se van? La próxima semana le voy a explicar por qué hasta niños. A ver, explíqueme, ¿qué tiene un niño de recién nacido hasta de 2 años partir con el Señor? ¿Tiene eso una explicación? Usted puede explicar y decir, pero un bebé si no hace nada pecado, eso no ni ha aprendido a hablar. ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Yo le voy a explicar de una forma sencilla y a la misma vez profunda porque usted tiene que entenderlo. Yo sé que todos hemos vivido experiencia y quien no ha sufrido o aún quizás está sufriendo la pérdida de un ser querido. A mí me tocó muy fuerte también la historia de Génesis. Ella ha comentado acá su testimonio de cómo su mamá partió y su hermanito. Pero ¿sabe qué, hija? Para que te sea de consuelo, ese era el día. Tú no la podías salvar. Nadie la podía salvar. Ese día estaba marcado. Fue violento, fue fatídico, fue triste, sí, lo fue. Pero ya estaba destinado. El Señor la quería. Era ese día. Escúcheme bien. Cuando el Señor llama, usted no puede tener resistencia. Alguien diga amén. Ay, pastor, yo me acuerdo qué dolor cuando mi familiar, mi abuelo, mi mamá, el que sea, le tuvo que tocar. ¿Sabe? No podemos entender y nos duele y tenemos luto y tenemos todo esto porque nos cuesta trabajo entenderlo, porque dije al principio que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero lo importante que quiero que te quedes hoy es que cuando el Señor decide que tú regreses, pues recuerda que el cuerpo va y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No te pertenece. No te pertenece. Le pertenece a Dios. Y cuando Él dice, ha terminado. Yo no sé para quién va a haber sanidad. Yo necesito, si David me viene y me ayuda para cerrar este tema. La interpretación más sencilla acerca de la muerte sería, es el momento en que el espíritu regresa a Dios. Si usted me dice, pastor, deme una interpretación o una definición de qué es lo que sería la palabra muerte,
es el momento en que el espíritu regresa a Dios. Aleluya. 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 Puedes buscarme, mi hijito, que no te lo di. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, creo que te lo di al principio. Quiero terminar leyendo estos textos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Estamos hablando del hombre más sabio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Yo no sé si a usted le interesa esto, pero ¿sabe cuánta gente están viviendo con preguntas y diciendo, Señor, ¿qué es esto? Mire lo que dice Eclesiastés. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender eso en la mente de Dios? Dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Usted me pone el que viene atrás, mijito. Póngame el siguiente. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Ponme el versículo 3. Dice, mejor es el pesar que la risa. Porque con la tristeza el rostro se enmendará el corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está ¿en dónde? En la casa del luto. Mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Voy a dejar ahí, si usted quiere. Dice ese texto último que acabamos de leer. El corazón del sabio está en la casa ¿de dónde? Y no en la casa donde hay. ¿Qué es lo que significa la casa de alegría? Donde hay un nacimiento. Y donde hay luto, donde hay muerte. Dice, el corazón del sabio está en la casa del luto. Pregúnteme por qué. ¿Por qué estar el sabio escoge mejor la casa del luto y no la casa donde hay alegría? Cuando un niño nace, ¿cómo estamos? Y cuando alguien muere, ¿cómo estamos? Dice el más sabio, Salomón. Los sabios no van para allá donde hay fiesta, alegría, donde hay pachanga, donde van a hacer barbecue por el nacimiento. No. Miren, ¿viste cómo reaccionó? Dice, el sabio está donde hay luto, donde acaban de morir. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted muere, usted terminó su misión. Y el sabio dice, concluyó la obra. Terminó la carrera. Llegó a la meta. Se graduó. Pero donde hay alegría, dice el sabio, no, porque ese niño está comenzando y todavía lo que le falta por vivir, no tienes una idea. Y dice, yo me gozo donde hay luto, porque celebramos el final y haber llegado a la meta. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Donde hay alegría, no sabemos lo que va a pasar. Cuántas experiencias ese niño no tendrá que vivir. Cuántas cosas no le tocará. Así que dice el sabio, hay sabiduría estar en la casa del luto. Ay, bendito sea el Señor. Dile que está a tu lado, esto está bueno. ¿Cuántos lo habían visto de esa manera? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Verdad que siempre hemos visto esto como lo
más fatídico como la desgracia de la vida. ¿No es, Pedro, que siempre vemos a la muerte y vamos a extrañar a los seres queridos? Claro que sí. Una de las cosas más dolorosas que pasó hace unos días atrás, y voy a explicar, escuche, próxima semana voy a explicar cuando mueren grupos grandes. Usted ha podido entender, porque esta es la parte introductoria, cuando un avión se cae y se muere una cantidad de gente. Cae una bomba y se muere medio mundo. Lo que pasó ahora en Dominicana, tanta gente deportista y cantante, y se muere todo el mundo. ¿Eso tiene una explicación? ¿Cómo es? Vamos a entender y le vamos a dar la revelación de cómo estas cosas pasan y por qué. ¿Por qué? ¿Cómo esto está diseñado? Así que yo quiero que le venga la revelación y usted pueda recibir que este no es el final. Hay gente que le da miedo. Hay gente que le da tristeza porque va a extrañar y todo esto, pero gócese porque llegó. Usted preocúpese también por llegar. Le voy a decir algo, si a algo no le tengo miedo es a eso. A la muerte no le tengo miedo. Yo estoy listo en este momento para entrar en la presencia del Señor. Yo no vivo con esa preocupación. ¿Sabe por qué? Porque sé que va a llegar el día que Él tiene ya planificado. Ni antes ni después. Ay, pastor, que estoy... Mire, escúcheme bien. Escúcheme bien. Yo sé que a veces nos metemos en temas religiosos y nos volvemos todos unos religiosos. Ay, que el Señor te guardó. Sí, hasta cierto punto sí. Pero ¿sabes por qué no te moriste? Porque todavía no es tu día, papá. Porque no es tu día. Escúcheme, el diablo no le puede robar la vida. Y eso lo voy a enseñar. No, que el diablo a ti no te puede matar. No te puede matar. Eso, olvídese de eso. No, que a mí, que yo reprendo al diablo y que me puede. No, el diablo no le puede quitar la vida a nadie. El único que da y el único que quita es el Señor. Nadie se la puede quitar. Déjese ese espíritu de miedo, temor. Gente que le tiene miedo a todo y le coge miedo a todos los virus, a todas las cosas, a todos los virus. Y si se monta un avión y tiene miedo, y se monta en el carro y van con pánico, no le va a pasar nada hasta que no llegue el día que papá le llame a su presencia. Usted no se muere porque no se muere, porque hasta que usted no termine el propósito, no. Ahora bien, tócame una melodía para que esto ya baje ya, porque esto tiene que bajar. El día que llegue y suene la trompeta. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hace creo como 2 días, le comentaba una hermana, y músico ahí, ayúdame porque íbamos a terminar adorando. Leí una historia real, usted lo puede googlear, buscar, se llama La historia de la hija de Pedro. No sé si usted lo ha buscado, usted lo ha leído. Claro que en la Biblia no pueden estar todos los libros, porque si llegan a estar, papá, todos los libros de la Biblia, imagínate cuántos habrían, cuántas epístolas, cosas que se escribieron. Pero hay algo muy pequeñito que se hizo referencia y es la historia de la hija de Pedro. Resulta que se cuenta la historia que Pedro tenía una hija paralítica. Estaba tullida, no se podía mover.
Y dice que Pedro estaba en ese tiempo en su apogeo, como decimos. Se estaba moviendo Dios con él. Era ese tiempo donde dice que con su sombra la gente se sanaba, ¿verdad? Pero dice que la casa aquel día estaba totalmente llena, hija, llenita. Y la gente vio a su hija sentada en una esquina, tullida, paralítica. Y comenzaron a preguntarse, a cuestionarse, ¿por qué si Dios lo usa a él para sanar? ¿Y cuánta gente no se levanta, resucita, pasan cosas? ¿Por qué su hija está así? Escuchen. Y Pedro le llega la información de lo que la multitud estaba hablando. Y Pedro se acerca a la multitud y le dice: yo quiero dejar algo claro. Mi hija no está así por el poder de Dios, no porque Dios no la pueda sanar, sino por orden del Señor. Escuche esto. Y dice la historia que Pedro se acercó donde estaba su hija y dijo, y eso para que sea testimonio, le dijo: hija, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Venga casi. Y dice que la hija de Pedro se caminó y comenzó a caminar por todo aquel auditorio. Dios mío, pero dice que la hija de Pedro era bella. Bella como esta dama. Era hermosa. Y en el momento que la vieron caminar, dice que los ojos de las personas se abrieron, de los hombres, y comenzaron a codiciarla y a desearla. Y Pedro se paró en la multitud y dijo: esta es la causa por la cual Dios la tiene así, porque sabe la condición y lo que podría suceder con ella. Y a causa para que ella no peque y no le sea peor, Él ha decidido que esté en esa condición. Y le dijo: hija, ve y regresa a tu asiento. Y cuando ella fue y se sentó, le dijo: queda en la misma condición. Y la hija volvió a quedar paralítica. Porque no se trata de tu decisión ni de lo que tú quieras, se trata de lo que ya Él vio, de lo que Él sabe, de lo que es lo mejor. ¿Cuántos se han cuestionado cosas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Usted no se hizo pregunta, mi hijo. Dice: si yo hubiera sido mejor padre, si yo hubiera hecho algo, si yo lo hubiera llevado, si yo hubiera hecho. A lo mejor aquí habrá algún hijo y dice: si yo hubiera llevado a mi padre o a mi madre antes, si lo hubiera llevado a un especialista, no se hubiera muerto. Si yo hubiera hecho, no. No importa lo que usted haga. Cuando la trompeta suena y te dice: regresa a casa, usted tiene que regresar. Terminamos leyendo el último texto, mi hijo. Creo que te di 1 de Corintios 5:20. Si lo tienes allí, no le tema. Si usted todavía hay muchas cosas que tiene en el corazón, espero que en estas semanas, 2, 3 semanas, no sé el tiempo que el Señor elija para enseñar profundo este tema, que Dios traiga sanidad a tu corazón. Mi abuelo era pastor y partió con el Señor cuando mi papá tenía 13 años. ¿Usted cree que eso no le causó? ¿Sabe lo que dice un hijo cuando un padre pastor muere? ¿Por qué no? Si era un siervo tuyo, ¿por qué dejar ir? Todavía tenemos tías que todavía no entienden eso. ¿Por qué tú no lo protegiste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Sí o no? Estamos hablándote de alguien que andaba en los bares, andaba haciendo cosas. Era alguien que amaba, que servía al Señor. ¿Usted se recuerda cuando llegó el tiempo? ¿Cómo se llamaba?
Julio Melgar. ¿Sí? ¿Cuántas personas no oraron por él? Y declararon sanidad, te sana, te sana, te sana, te sana, te sana. Y todo el mundo lo hizo. Era el buen deseo. Pero escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Madura en la forma de pensar. No es suficiente cuando el Señor es quien te llama. Cuando te llama, te llamó y se acabó. No hay pelea, no hay bronca con papá. ¿Sí o no? ¿Le faltó la fe a Julio Melgar? ¿Le faltó la fe a los que oraron por él? Era papá que lo estaba llamando. Era papá que lo quería regreso. ¿Tienes el texto, hijo? ¿Me lo pones ahí? 5:20, Primera de Corintios 5:20. No, será Segunda de Corintios. ¿Será? Un momento, mijo, porque con este texto es importante. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo creo que hasta ahí. Un embajador, ¿qué es lo que es? Un representante de Dios. Pero el embajador está en un lugar por un tiempo. Pero cuando lo mandan a llamar de la patria, de la república, el presidente o el secretario de Estado dice, necesitamos que regrese. Usted puede entrar en divergencia y entrar diciendo, no, yo no quiero regresar, yo me quiero quedar aquí en Portugal. Qué lindo es esto. ¿Puede decirle eso? Puede entrar en pelea con el secretario, con Marco Rubio, y decirle, no, yo no voy a regresar. Yo aquí me quedo, esto me encanta. Mira esto aquí, los tulipanes y esta belleza. ¿Puede hacer eso? No, tiene que regresar. Dile al que está a tu lado, cuando toca regresar a casa de papá. Vamos, dale un codazo, dile, no te resistas. Hazlo con gozo. Aleluya. Y si hay alguna vieja acá que dice, ay pastor, la pelona, no le coja miedo, que usted no se muera. Mire, 150 años si el Señor quiere, pero no le va a tocar hasta. A veces a los jóvenes, de repente, como dice mi hermana, los jóvenes, el caso de la hija de la mamá de Anita, 4 años, no se muere, porque hasta que no llega el día, usted no parte con el Señor. Hijo, ese era el día que el Señor lo quería. Ya eso no dependía de ti, eso no dependía de nadie, eso ya lo había decidido el Señor. Yo tengo historias para hablar de esto y la próxima semana voy a profundizar más. Solamente fue una pequeña introducción para que usted entienda y para que comience a traer una sanidad y una convicción de que usted está seguro. Que en las manos, usted no depende de lo que el diablo pueda hacer en contra suya. Depende del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero oye, podemos volver a cantar cuando ya se pase. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna venga para roce acá, claridad. Cuando los llamados lleguen a su celestial hogar y que sea pasar la lista llena de estar. Cuando allá
sepas feliz cuando allá sepas feliz cuando allá sepas feliz a mi nombre yo feliz responderé. Cuando usted llega a su presencia, o Pedro, o alguno de los que están acá, que ya su mamá, su papá, algún ser querido ya no está, usted sabe cómo se reciben a los héroes de la fe, cómo se reciben a la gente en la gloria del Señor. Saben que allá ya no hay tristeza, no hay dolor, todo esto terminó. Por eso dice el sabio, es mejor